El tema de la invasión de Pedro Sánchez o por parte de Pedro Sánchez de las instituciones cada día tiene una pinta más espantosa. Me voy a referir ahora, podría hacerlo al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Banco de España, al CIS, a lo que fuera, ¿vale? Pero me voy a referir al tema de la Fiscalía. Les voy a contar una historia que es tremenda, ¿vale? Y que procede de la UCO. La UCO hace las famosas investigaciones, hace los registros en los despachos marcados por todo el tema de Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz, hay que recordarlo, decide que carga indirectamente contra Isabel Díaz Ayuso, sí, contra Isabel Díaz Ayuso es lo que hizo, porque cargaba a través del novio. Ellos querían arrastrar a Isabel Díaz Ayuso. Entonces dicen, mira, una discusión que tiene con Hacienda el novio la vamos a convertir en penal, le arrastramos por los tribunales y así lo que estamos degradando es el prestigio y por tanto el voto de Isabel Díaz Ayuso. Este era el plan. Bien, ¿qué hacemos? Cogemos unas conversaciones que son privadas, de negociación entre su equipo jurídico y la Fiscalía, a ver si él, como para librarse de tener que pagar determinadas cosas a Hacienda, tienes que aceptar una serie de barbaridades, como decir que has matado a Manolete, bueno, pues como lo dice ahí y dice, o quieren ellos hacer ver que ha dicho que ha cometido un delito, esto lo exhibimos. Claro, son conversaciones secretas, pero esto para Álvaro García Ortiz es lo de menos. Las coge, ala, y las hace públicas. Bien, en medio de eso, atención a lo que ha ocurrido, porque una fiscal de referencia, Pilar Rodríguez, de Álvaro García Ortiz, la famosa que en las conversaciones de cómo se filtraba dijo aquello de, oye, y de paso un poco de cianuro para Isabel Díaz Ayuso, demostrando independencia y neutralidad. Bien, resulta que cuando va la UCO, la Guardia Civil, a hacerle el registro en su despacho, le miran la agenda. Y resulta que empiezan a ojear la agenda y aparece en el mes de marzo de 2024, ¿vale? Cuando ni siquiera estaba abierto el caso de Begoña Gómez, aparece una anotación. Ahora les digo lo que dice esa anotación. Realmente aparecen dos, pero ahora les digo la principal, lo que decía, porque menciona a Begoña Gómez. Claro, y la pregunta es obvia, la duda es absolutamente legítima. ¿La Fiscalía se ha visto con Begoña Gómez para fabricar algo? Bien, vamos a ver lo que dice Pilar Alegría. Escúchenla. Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. Ya, no me extraña que mantengan la confianza. Bien, repito, agenda de Pilar Rodríguez, registro de la UCO, el caso de las filtraciones, de la Fiscalía actuando indirectamente contra Ayuso. Y se encuentran, y así lo dicen literalmente las actas a las que hemos tenido acceso en Libertad Digital, se encuentran con lo que describe la Guardia Civil. Sobre la mesa del despacho de Pilar Rodríguez, más conocida como Pilar Cianuro, en la agenda del año 2024, en las páginas, ya les digo, 11, 12 y 13 de marzo, enumerado como documento A1, la hoja que es arrancada en este acto con la veniencia de la interesada correspondiente a los días 11, 12 y 13 de marzo, tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita: Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández, ¿vale? Explicación que da la afectada, Pilar Cianuro. ¿Qué es lo que dice? Dice, no, vamos a ver, había un caso de un restaurante que había ardido en Manuel Becerra y luego me habían pedido que estuviera pendiente de la causa de Begoña Gómez. Bien, error número 1 en la coartada. Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández implica que van unidos. No que esto sea un caso y este sea otro, ¿vale? Es lo normal. Pero 2, debía ser, no sé, la hija de Aramis Fuster. ¿Por qué? Porque el caso Begoña Gómez Fernández no se había abierto. Se abrió un mes después. A menos que alguien le dijera que se iba a abrir. En cuyo caso estamos ante una segunda filtración que nunca debería haber ocurrido. A menos que sea lo lógico. Restaurante Manuel Becerra con Begoña Gómez Fernández. Yo no sé si es así. Lo que sé es lo que se ha encontrado la Guardia Civil. Y lo suyo sería que este gobierno, por primera vez en la historia, diese alguna explicación de algo de lo que huele que espanta. Huele que espanta. Venga, vamos con un segundo post-it, muy rápido. Y atención a lo que se encuentran. Vale, la fiscal en cuestión debe ser consciente de la importancia del post-it. Y aquí es donde da las explicaciones. ¿Saben en el segundo post-it lo que aparece? Aparece, literalmente, una salida para el fiscal general del Estado. ¿Una salida para el fiscal general del Estado? Que ya estaban anticipándose al jaleo. Que estaban ya preparando la salida de emergencia para Álvaro García Ortiz. Vale, y repito, todo esto supuestamente disculpado por parte de la afectada con esta explicación, para que vean que lo que les decía era totalmente cierto. Por parte de doña Pilar Rodríguez Fernández se quiere precisar en este acto que el post-it adherido al documento 1 aparece Restaurante Manuel Becerra y debajo el nombre de Begoña Gómez Fernández. Se trata de un apunte a fin de interesar a los fiscales instructores que en la primera anotación se refiere a que debe darme cuenta de un incendio en un restaurante. Y al margen, la segunda anotación, a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está incursa la señora Begoña Gómez. Pues debió usted estar hablando entre Aramis Fuster las conversaciones, la bruja Lola y el que tenía la bola de cristal. Porque nadie le podía dar causa de ningún
procedimiento en el que estaba incursa la señora Begoña Gómez. ¿Sabe por qué? Porque se abrió la causa un mes después. No estaría de más que nos expliquen qué está pasando aquí. Porque esa agenda a lo que apunta es a que ha habido, potencialmente, presuntamente, un contacto de Begoña Gómez Fernández con la Fiscalía. O sea, esto ya supera cualquier otra historia. O sea, una cosa es que dé vergüenza ajena mirarle a la Fiscalía y ver lo que está haciendo, que no hace la labor de acusación contra Begoña Gómez Fernández. Pero como resulta que se han visto, justo en las vísperas de preparar un caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, para intentar buscarle a ella y al fiscal general del Estado una salida por la puerta de atrás y que salgan medianamente bien, esto ya es bananero total. Mire, ahora sabemos que además de centro de negocios, el Palacio de la Moncloa era un centro de acogida para el hermanísimo. ¿Se encontró usted allí con él, en los jardines del Palacio de la Moncloa? Resulta que además de pagarle un sueldo público para no ir a trabajar, además de tributar en Portugal, el señor David Sánchez se alojaba en el Palacio de la Moncloa. Vaya cara la de toda la familia y la de este gobierno. Ya ven, al final ya ha aparecido. La Oficina de Artes Escénicas, ¿sabe dónde estaba? En el Palacio de la Moncloa. Yo no sé si eran artes escénicas o de qué tipo de artes eran, pero de caraduras. ¿Saben a qué se está refiriendo? Pues lo han escuchado ahí perfectamente por parte de Miguel Tellado. Ahora les vamos a dar detalles de eso. Porque resulta que mientras Pedro Sánchez nos subía los impuestos a todos, mientras enchufaba a su hermano en la Diputación de Badajoz, mientras se aburría tanto David Sánchez en la Diputación de Badajoz que pedía que hermanísimo fuera también enchufado Luis Carrero, mientras se dedicaba a cobrar del programa Ópera sin Fronteras, tal, mientras todo eso ocurría, él se inventaba una disculpa para no pagar los impuestos que subía su hermano, a la sazón Pedro. Bien, ¿cómo lo hizo? Pues decidió que primero le decía, incluido a la juez, por cierto, pero le decía a Hacienda, si es que Hacienda en algún momento quiso mirar, que es que él era residente en Portugal. Vale, ¿saben dónde estaba viviendo? En Moncloa. O Moncloa es Portugal, o este señor tiene la cara más dura que el cemento armado. Bien, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que evidentemente le han cazado. ¿Y dónde estaba el hermano? Escondido. Pero claro, es que estaba escondido por el mismo que tiene la obligación de cobrarnos los impuestos a todos los demás. O sea, no se puede tener la cara más dura. Y estaba ahí metido. ¿Con quién? ¿Estaba él solo? No, ya saben que cada vez que enchufa o meten en algún sitio Pedro Sánchez, a familiares suyos van todos en comandita. Parece la familia Aja. Bueno, pues allá fue la familia Aja con el microbús. Entonces, ¿qué fueron? ¿Estaba David Sánchez? Sí, estaba David Sánchez. Y estaba también Matsumoto, que se dejó la moto fuera. Porque resulta que para ir a todas las revisiones hospitalarias no iba por medios propios. No, es que además de meterles ahí por la gorra, resulta que pusieron una ambulancia, una furgoneta medicalizada, una ambulancia, que encima iba con un coche de escolta. ¿Y saben quién conducía la ambulancia además? Un guardia civil, que para otras cosas no les quieren, pero para pegar el gorrazo, para eso estaba de maravilla. O sea, es que no puede ser un asunto con mayor cara dura. Y venimos, por cierto, del verano. ¿Qué ha pasado el verano? En la maleta metió al cuñado, a la mujer, 2 hijos. Y dices, de verdad, por amor de Dios. O sea, por lo menos que se lleven la fiambrera, porque esto es un no acabar. Bueno, Sandra León, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Te parece así una cosa? Bueno, es que ya estamos tan acostumbrados que es que ya esto es una más, pero de verdad que es una auténtica vergüenza lo que hemos conocido esta semana y la prueba más evidente de que ellos se saben totalmente impunes y de que se ríen de todos nosotros. Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Yo, o sea, lo de los Sánchez, porque es que va a haber que llamarles así, los Sánchez, o sea, aparecen las familias estas, o sea, les falta ahí la fregoneta, ¿sabes? La trompeta, o sea, pero es que empieza a ser ya de coña. O sea, pero ¿cómo puedes meter a tu hermano uno para que se ahorre no sé qué pasta? Oye, porque si no, métete en otra casa, págala tú, yo qué sé. Si vas a hacer fraude, que es evidente que es lo que estaba haciendo, paga en metálico, búscate, no sé, lo que hacen los delincuentillos normales. No, lo hace a través del hermano que es el presidente del gobierno. Y se meten ahí para disimular el domicilio fiscal y que no aparezca en ningún sitio. Claro, a ver quién pregunta. ¿Quién está viviendo? ¿Quién está empadronado en la Moncloa? Que no se atreve nadie a preguntarlo. Sí, es que poco se puede añadir a la introducción que has hecho, pero es verdad que le retrata a Pedro Sánchez y a su familia no solo la sensación de impunidad, sino la falta absoluta de pudor, de escrúpulos. Bueno, o sea, no es que se sientan impunes, que son rapiña. Es que probablemente ni siquiera tiene la sensación de que está cometiendo un abuso, porque esto ya, y lo estamos viendo en todo lo demás, tiene una idea del poder absolutamente incompatible con una democracia. Tiene una idea del poder de un señor feudal, que hace lo que le da la gana, hasta el punto de ocultar a su hermano en Moncloa
mientras tributa en otro país, es que es un escándalo. Claro, es que para mí eso es lo grave, porque antes hablabais de la maleta y demás, y es verdad que uno puede decir, bueno, yo soy el presidente del gobierno, pero en determinadas fechas me quiero reunir con familiares y tal. Ojo. Cuidado, que cuando utilizas, ver, cuando claro, utilizas espera, caudales que no me habéis públicos, dejado Poner se una llama ambulancia malversación. para tu cuñada, Claro. conducida A por eso un guardia voy. civil. No, que a lo Es que le que- hemos visto irse con el Falcon de conciertos, irse con el Super Puma a la boda del cuñado, meter al cuñado con toda la familia Claro. ajá ahí a que se Pero ahorren que la eso es lo que- tortilla y a que estén... ahí A ver, es que cuando tú precisamente- utilizas medios públicos así, hay una figura delictiva, se llama malversación de caudales públicos. Pero que ahí es a lo que iba, que alguien puede decir, bueno, es que en verano se lleve a tal es normal. No, una cosa es que tú puedas acoger un fin de semana o irte de vacaciones con tu familia o tal, eso puede ser normal. Ahora, en este caso, es que no estás acogiendo a tu hermano unos días, es que estás ocultando a tu hermano y dándole un cobijo cuando él lo que está haciendo es simular que reside en Portugal para pagar menos impuestos. Por cierto, según la información que publicaba Alejandro Entrambasaguas en el debate, coincidiendo con la época en la que tenía alquilada una habitación en Portugal para que todo el mundo pensara que estaba allí. Y luego pues, el Una tema habitación de hotel. Eso es. Una cuestión que no ha aceptado Hacienda nunca jamás para considerar a una persona Efectivamente. residente fiscal en otro país. Nunca se han aceptado los hoteles. ¿Por qué? Porque el hotel lo reservas y lo quitas. Vaya tontería. ¿Cómo va a valer eso como argumentación? Pero y luego lo del tema, a mí me parece mucho más grave todavía, bueno, mucho más grave no, pero vamos, que también el tema de lo de la ambulancia para la Kaori Matsumoto me parece ya reírse de todos nosotros. O sea, no solo es que estés en la Moncloa, que lo pagamos todos los españoles, tus comidas, tus cenas y tú todo, es que encima te tenemos una ambulancia medicalizada que conduce la Guardia Civil, ambulancia que va medicalizada escoltada. es una pasta, ¿eh? Pues O sea, eso. que la gente pida una ambulancia por vía privada y la pague, que se va a quedar a cuadros. Pero que aunque fueran y ahí estaba aparcada esperando a ver si aunque mando fueran moto, 50 necesitaba euros. coger la moto. O sea, es que es de traca el tema, de verdad. Es que ya no es solo que la mujer del presidente ahora tenga que ser como una presidenta, es que ahora vemos que el hermano y hasta la cuñada también tiene rango de... ¿Te acuerdas de David Sanza? El Sí, amigo claro. famoso, el amigo que buscaba patrocinadores para los negocios de Begoña Gómez y era el amigo de la época del Ramiro de Maeztu El de la neverita. Efectivamente, de Pedro Sánchez. Y le grabaron un vídeo justo antes de las elecciones, que parecía ya que iba a ganarlas Pedro Sánchez, y este señor, que era amigo íntimo suyo, lo dijo claramente: ve reservando ya una cancha, que nos vamos para allá con la neverita. Y dices, hombre, lo único que nos explicó es que la llevaban vacía para sacarla llena. Pero además hay que aclarar que es una ambulancia medicalizada, pero no porque le haya dado un infarto No. No. o se Por si estuviese las moscas. desangrando la señora. Para ir al médico puede ir en un taxi como todo el mundo Hombre, claro, perfectamente. era para revisiones, que no Para era para ninguna revisiones, no urgencia. es, sí. que no si es que son digamos urgencias, aquí, llamas, no, que la van a dejar morirse allí. No. Bueno, O sea, yo, teniendo en cuenta el pelaje de los que estamos hablando, vete a saber para qué han utilizado la ambulancia. Bueno, eso es Porque claro, va y resulta que si es una ambulancia, yo no lo sé, porque no la he visto, pero imaginémonos que tiene las sirenas. Oye, qué rápido se llega a todas partes. Es que vete a saber para qué ha utilizado la familia Ajá la famosa furgoneta medicalizada. Pero bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Entrambasaguas esta historia. Estuvo viviendo durante más de medio año en el Palacio de la Moncloa y esta información es relevante en el momento judicial en el que nos encontramos porque el músico declaró a la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que le investiga, que tributaba en Portugal porque residía allí y lo que hoy contamos es que no residió nunca en Portugal, siempre estuvo viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y este dato es de enorme relevancia ya que podría ser constitutivo de un nuevo delito, en este caso de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Esto lo contaba en el programa En Boca de Todos, en 4. O sea, es que estamos hablando de cosas graves, porque uno, la estancia. ¿Pero qué hacen ahí? O sea, que tú no puedes estar ahí abriendo el frigorífico que pagamos todos los españoles, perdón por la expresión, y utilizando el servicio, los empleados que hay allí dentro, todos ujieres, bedeles, etcétera, dentro de Moncloa, no puedes estar usándolos a título privado. Que acabas de meter una unidad familiar más, han pagado por la comida, han pagado por la estancia. Y varios meses, Hay un además. régimen de esto, no puedes utilizar la seguridad, hay unos controles. El PP ha exigido Sí. el registro Claro. vamos a ver qué respuesta obtiene. Y tiene toda la razón Alejandro, porque además es para una doble vertiente delictiva. Porque uno, la malversación de caudales públicos, y la otra que lo estás haciendo para taparle una residencia falsa de forma que no pague impuestos en España. Pero se puede tener la cara más dura. Y como digo, que además es que no es que fuera, porque a esta gente dentro de nada te dirá, no, pero es que bueno, era una visita cualquiera, no. Una visita no cualquiera, no. Lo que dice Alejandro Entrambasaguas es que esta estancia se alargó entre finales de 2021 y el primer trimestre de 2022,
unas cuantas semanas o meses, y además es que le tuvo que dar tiempo a ir varias veces a las revisiones ginecológicas a esta mujer, porque Alejandro decía que tenía constatadas al menos dos visitas, 2 usos de esta Mercedes Vito, como decíamos, conducida por la Guardia Civil. En todo caso, como lo que decía Raúl, el Partido Popular ha solicitado ya en el Senado todos los registros de entrada y salida de Moncloa de aquellas fechas para conocer exactamente pues, qué es lo que hacía y quiénes estaban, porque a lo mejor ahora descubrimos que además del hermano y de la mujer, a lo mejor hay más gente que vive allí y no lo sabíamos. Y los gastos, porque esto seguro que es pensión completa. Hombre, claro. La comida también se la no, eso seguro, vamos, totalmente seguro. Y evidentemente, vamos a ver, la Moncloa no es un hotel, no tiene un sistema de facturación, no tiene un sistema de registro, porque no tiene que estar esa gente ahí. Por tanto, si no tiene que estar, no hay un sistema de registro. Si no hay un sistema de registro, ¿dónde se ha cargado? Al cargo del presidente. ¿Y el presidente paga algo? No, lo pagamos todos nosotros. Por lo tanto, Matsumoto pues, se ha comido un pedazo de bocadillo así, de grande, y se lo ha comido con cargo a todos nosotros. Y David Sánchez, alias el enchufado en la Diputación de Badajoz, ha hecho lo que le ha dado la gana con cargo a todos nosotros, obviamente. Vamos a ver cómo lo explicaba Esther Muñoz, del Partido Popular. No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el gobierno. La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. Es que no es por nada, pero los casos de enchufismo, o sea, ya al margen de obras públicas amañadas, al margen de petróleo venezolano, al margen de que se venga Delcy Rodríguez, narcodictadora, que vamos a hacer business. Hombre, con una narcodictadora, cuando haces negocios, normalmente tienen una vertiente, y especialmente si luego les cazamos, porque aparece en el informe de la UCO, que estaban intentando tener el control del aeropuerto de Ciudad Real. ¿Y cuál era la explicación? Es que hay determinados envíos que si los metemos por Barajas tienen más control. ¿De qué está usted hablando? ¿Qué es lo que quiere usted meter? ¿Vale? Porque es que vienen ustedes de una narcodictadura. O sea, al margen ya de todo eso, de todo lo que está pasando, mascarillas y demás, si nos vamos a la vertiente enchufes, es un no acabar. O sea, Santos Cerdán había colocado también a la hermana. Luego tenía una relación rarísima con todos los de UGT, que había entrado el hijo, había entrado el padre, habían entrado todos. La responsable, María Chivite, la responsable de Navarra, tiene al tío colocado de consejero. El que era portavoz del PSN, Ramón Alzorriz, tenía a su mujer colocada. Efectivamente, Pedro Sánchez, oye, a la mujer llena de negocios, todos pasando por Moncloa obviamente, y al hermano enchufado. Los padres con una ayuda del ICO para una empresa que, por cierto, son todos ecologistas perdidos, hasta que eligen el fruto de obtención del lucro. Entonces, el plástico. Qué malo es el plástico, pero me voy a lucrar con el plástico. O sea, es que vas repasando los enchufes y es un no acabar. Y nos queda por descubrir quién es la famosa Ainhoa. Recordemos que hay unos correos electrónicos en los que el hermano de Pedro Sánchez le envía a Begoña Gómez el currículum de una tal Ainhoa, que no sabemos quién es. Lo que nos queda por descubrir es si también durmió en Moncloa, Ainhoa. Pues eso, es que a lo mejor descubrimos eso. Empieza a aparecer eso. La fonda al peine. Puede ser. Y estos son los enchufes directos, por así decirlo. Que no habrá pero el nepotismo en la acción del gobierno está en todo. Por ejemplo, en televisión española. O sea, las prostitutas de enchufando gente constantemente. Toda la idea que tienen de ejercer el poder está basada en el nepotismo. El otro día publicaba, creo que era Dioyete, una noticia sobre cómo había evolucionado la plantilla de Traxatec. Traxatec es la empresa donde va Jessica, la prostituta de Ábalos, después de pasar por el primer enchufe. Bien, Traxatec depende de la SEPI. El número de eventuales, es decir, con una sospechilla, tufillo, a enchufes de muchísimo cuidado, había pasado de 2.200, había crecido en 6.000, de 2.200 a 8.000 y pico. 8.800 creo que era. En empresas que ya tienen y pico. Trabajadores. Que ya tenían, efectivamente. Para realizar ese trabajo. ¿Y qué pasa? Que se les aparta, por ejemplo, en Televisión Española, hay mucha gente que está cobrando sin hacer nada, porque en su lugar han puesto pues a Pepa Bueno o a quien se tercie. Luego ese tema de todas formas de Traxa y Traxatec es un tema que deberían investigar a fondo, porque aquí hay chanchullos a montones. Quiero decir que ahora estamos hablando de esta trama, pero en otros tantos terrenos hay mucha gente que lo que dice Raúl, plagado. Yo tengo trabajadores para hacer esto, pero lo derivo a Traxatec y así hay más gente a la que puedo dar pasta por otra vía. De momento ya sabemos que el número de asesores, creo que en la época de Rajoy estaban en torno a 600 y pico y están por encima de los 1.000. Eso ya de asesores directos de presidencia. ¿Pero qué hace Pedro Sánchez para necesitar 1.000 asesores? Desde luego no luce el trabajo de los asesores. Ya digo yo que no. Porque... Lucir no, pero costar. Unos correos que publicamos nosotros en Libertad Digital, unos correos intercambiados entre una persona de Adif y uno de los máximos responsables en materia de recursos humanos, que de hecho es una persona que está en estos momentos está imputado por el caso, le reconocía esta persona y le decía, ¿qué hago con 785 personas que las tengo sin pasar por la contabilidad?
Dice 785, o sea, vamos recopilando 6.000 y pico cargos adicionales en un lado, 785 semiocultos en Adif, los enchufes de prostitutas, los enchufes de la familia Sánchez. Dices, pero aquí hay alguien que esté trabajando de verdad, porque esto es de vergüenza. Bueno, vamos a ver, porque Figaredo también preguntaba por esto en el Congreso. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Se lo han preguntado a una buena, María Jesús Montero, que no va a necesitar ya no manos, pies para poner en el fuego. Saben que una de las últimas informaciones que ha salido apunta de nuevo a ella, digo de nuevo porque ya también estaba su jefe de gabinete por haber recibido 25.000 euros y una compra extrañísima de un inmueble en el que no se va a ser asesorado en una inmobiliaria, sino que va a ser asesorado para comprar un inmueble, lo de comprar póngalo entre comillas, con la trama Koldo Aldama. Dice, no, es que eran muy expertos. Sí, sí, expertos eran, pero en inmuebles no. Eran expertos en otra cosa. Bueno, pues amén de todo eso, ahora ya ha recibido directamente una acusación de Aldama de que uno de los pagos dentro de la trama, ¿cuál era? La asignación de administraciones de loterías. ¿Loterías de quién depende? ¿De quién depende? Pues en este caso sí, de Sánchez, efectivamente, a través de María Jesús Montero. ¿Por qué esa Hacienda? Miren, esta historia incluye además una declaración falsa que él podría haberla hecho, porque estaba imputado, es verdad. Pero evidentemente la juez y desde luego en el juicio oral, en el procedimiento actual donde se sienta él ya en el banquillo, deberían tenerla en cuenta. Porque esta es la argumentación que dio la defensa y la argumentación que aceptó la juez. ¿Por qué? Pues porque no tenía un documento, no tenía una prueba en contra. ¿Y qué es lo que decía la defensa? Nuestro defendido se encuentra a disposición de la autoridad judicial. Esto fue cuando estaban hablando de quitarle el pasaporte. Y dijeron, no le quite el pasaporte, que va a viajar a Japón. Bueno, y dijeron, él ya está a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido para ello en la precitada localidad portuguesa. La jueza lo dio por bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como estaba diciendo ahora Alejandro Entrambas-Aguas, la localidad portuguesa se llamaba Moncloa, vamos, traducido Madrid. Y va y resulta que no es Portugal, porque estaba escondido por un tal Pedro Sánchez. Entonces se supone que todo esto habría que borrarlo y se supone que lo primero que tendría que ocurrir es que Hacienda dijera, igual que hace con todo el resto de contribuyentes, puesto que hay un indicio y hay una noticia publicada, por indicio tendremos que comprobarlo. Así que Hacienda debería pedir o solicitar una comprobación de si de veras este señor ha estado viviendo en Moncloa. Y dirán ustedes, hombre, ¿cómo le va a pedir eso a Pedro Sánchez? Se lo puede pedir por geolocalización al operador con el que tenga contratado el móvil. Yo lanzo una idea, porque con el resto de contribuyentes lo hacen. Y se puede certificar si efectivamente su móvil se estaba refiriendo a repetidores, estaba dirigido a repetidores de Madrid, o estaba conectado a repetidores de Portugal. Y como resulte que estaba con repetidores de Madrid, es un caso de fraude fiscal como la copa de un pino. Sí, pero poder se puede, pero Hombre, querer claro que no se se puede. quiere. Claro. Estamos hablando de que la agencia tributaria al final es María Jesús Montero, es el gobierno, y de que además esto ya lo hemos vivido. Que no debería serlo. Claro, hay que recordar Que se que supone que la agencia tributaria es independiente. se supone, pero como y el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, o sea, es que el problema es que ya estamos en un momento en el que todas las instituciones, todos los organismos que pueden velar por los resortes de un Estado de Derecho están colonizados. Entonces, a partir de ahí, ya todo lo que podamos elucubrar no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo de la agencia tributaria, solamente recordar, que es que hay que recordar ese informe exculpatorio sin firma ninguna, o sea, es que hay que ser jeta, que se da para que dejen de lado toda la investigación posible sobre la ubicación en Portugal para evadir determinados impuestos del hermano de Pedro Sánchez. Se hace un informe exculpatorio que ni siquiera va firmado y cuando la juez Viedma se empeña y dice, oiga, ¿qué es esto de darme un informe sin firmar? Díganme quién está detrás. Descubrimos que es que hay 3 inspectores de los de libre designación, es decir, de los puestos a dedo. Pues es que a partir de ahí ya no vamos a Y conseguir que no nada. habían hecho ni una sola pericial en su vida. En su vida. Es que a estas alturas ya no es que tengamos claro por todo lo que sabemos que ha mirado para otro lado la agencia tributaria, es que yo estoy convencido de que le han asesorado de la agencia Eso. tributaria Claro. para evadir impuestos. O sea, Y para no dar es- el argumentario. Es que es pero obvio, vamos. es que es obvio. Bueno, ni os mováis vosotros ni se muevan ustedes. Nos vamos con la fotografía del cumple. Estaban todos de cumple, faltaba Winnie the Pooh y bueno, pues Víctor Aldama decidió organizar la fiesta de cumpleaños del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. ¿Le cobró? No, aquí todo por aquí. Bien, pero no solamente es que no le cobrara, es que estaba medio gobierno allí, incluido la presidenta, que diría Pachi López. Y todos ellos dijeron que no conocían a Aldama unos meses después, cuando saltó el caso. Pues menos mal que no le conocían, porque estaban ahí todos de party loca dentro del cumpleaños.